Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la séptima sesión del curso de El problema de los n-cuerpos. Soy Alfred Benedito Machancoses y hoy veremos el tema de configuraciones centrales en el problema de los tres cuerpos. Observaremos el planteamiento de configuraciones centrales en el problema general de los n-cuerpos y a continuación estudiaremos las soluciones particulares de los tres cuerpos, las soluciones de Euler y las soluciones de Lagrange. Así pues, empecemos. Hemos visto hasta ahora que todos los intentos por conseguir una solución general que sea analítica y computable, entendiendo por computable una solución que podemos escribir explícitamente y analizar de forma cuantitativa y cualitativa, cosa que no podemos hacer con las series de Sundman ni de Qdong-Wang, porque al ser una convergencia tan lenta no es posible calcular los suficientes términos como para estimar el comportamiento general de la función, pues al final hemos decidido preguntarnos, ¿y si nos limitamos a una serie de soluciones con unas configuraciones iniciales que nos permitan resolver el problema analíticamente, aunque sea un rango más reducido, es decir, unas soluciones más específicas? Entonces, este planteamiento fue el que adoptaron Euler y Lagrange, quienes resolvieron de forma analítica y computable todas las soluciones conocidas como configuraciones centrales en el problema de los tres cuerpos. Así pues, seguiremos el planteamiento que tuvieron. En primer lugar, definiremos lo que es una solución central. Diremos que las partículas del problema de los n-cuerpos forman una configuración central si la fuerza que actúa sobre cada una de las partículas es proporcional a su masa y a su vector de posición relativo al centro de masas, es decir, que la derivada del potencial V respecto de la partícula I se comporta de esta forma, donde lambda será independiente de I. Por tanto, y si observamos bien, podemos darnos cuenta de que, como V es una función homogénea de grado -1, necesariamente se cumple la siguiente igualdad. Menos V será igual a la suma de RI por la parcial respecto de RI, que, como hemos visto, para una solución central será este término. Pero si nos fijamos, podemos sacar fuera el menos lambda y nos queda menos lambda I, donde I es el momento de inercia. Por tanto, en estas soluciones siempre se tendrá que cumplir que V y I se verán relacionados por una constante lambda, de tal forma que será posible deducir una ecuación diferencial que categorice estas soluciones centrales, que será esta que veis en pantalla, donde la derivada respecto de I con el gradiente, como se ve aquí, no es más que esta parcial. Os animo a que intentéis vosotros demostrar esta ecuación. Para los que no sepáis cómo hacerlo, la tenéis demostrada paso por paso en los apuntes en PDF, como siempre. Si hay algún paso que no se entiende, por favor, hacedmelo saber por el canal de Discord. Así pues, entenderemos que una solución será central cuando cumpla esta ecuación diferencial, que será la ecuación de caracterización de estas configuraciones. Así pues, esto nos lleva al siguiente teorema, el teorema 15, que dice una rotación y o un scaling de una configuración central es una configuración central. Entendamos por scaling una transformación en la que la distancia entre todas las partículas crece en la misma proporción. Por tanto, lo que son las posiciones relativas se mantienen. Empecemos pues a demostrarlo. Como I es homogénea de grado 2 y V de grado -1, eso implica que tanto V como I dependen exclusivamente de la distancia entre las partículas. Por tanto, han de ser invariantes bajo rotaciones. Y eso implica que una rotación de una configuración central será una configuración central, puesto que no cambiará bajo una rotación. Para el caso de scaling es similar. Partiendo de una configuración central, esta será central si cumple la ecuación de caracterización. Entonces, tendremos que un scaling de una configuración central en un factor k será de esta forma. I' será k cuadrado I y V' será k-1v, donde I y V serán las funciones antes de producir el scaling. Por tanto, la ecuación de caracterización nueva será esta de aquí,
que podrá expresarse de esta forma y al estar igualada a 0, k desaparecerá. Por tanto, vemos que recuperamos la ecuación de caracterización original y, por tanto, la transformación de scaling convierte a la configuración central en una nueva configuración central que cumple la misma ecuación característica. Esto, por tanto, demuestra el teorema. Fijémonos en que las transformaciones que hemos aplicado de scaling y homogéneas, en realidad, al aplicarse a una configuración central, la dejan de forma casi indistinguible, puesto que si, por ejemplo, aplicamos una rotación, el sistema sigue siendo el mismo, y si aplicamos una transformación de scaling, seguimos pudiendo reconocer el sistema, solo que a una escala diferente. Esto nos llevará a considerar que dos configuraciones centrales son iguales si podemos obtener una a partir de la otra mediante una combinación de rotaciones y scaling. Veamos un par de ejemplos. Por ejemplo, si tenemos aquí una distribución de cuerpos en un círculo alrededor del centro de masas, tanto si ampliamos la distancia de cada uno de los cuerpos al centro de masas en el mismo factor como si lo rotamos, el sistema sigue siendo el mismo. Lo mismo pasa con los sólidos platónicos. Si rotamos un sólido platónico, sigue siendo igual, y si aumentamos las distancias de cada uno de los puntos a su centro en el mismo factor, sigue siendo el mismo sólido platónico. Otro ejemplo sería el problema de los dos cuerpos y su figura, puesto que al ser dos elipses que se entrecortan, seguirán siendo iguales al ampliar las distancias relativas. De hecho, esto implica que el problema de dos cuerpos tiene una única configuración central y estable, ya que solo conocemos las elipses. Sin embargo, este no será el caso general para los n cuerpos, ya que una configuración en el problema de los n cuerpos, si es central, tiende a aparecer y enseguida desaparecer al instante siguiente. Por tanto, para que una solución siga siendo central en el problema de los n cuerpos, solo podrá evolucionar rotando o por scaling. Así pues, consideremos una transformación primero de scaling pura. Luego consideraremos una rotación pura y luego una mezcla. Entonces las posiciones serán r vector i, serán una función phi de t y un vector constante a sub i, donde los a sub i serán constantes en el tiempo y phi de t será una función real. Y los a sub i serán de forma que cumplirán esta ecuación, la original. Entonces, por la ecuación de evolución en el tiempo, tendremos que la función phi tendrá que cumplir esta ecuación diferencial. Y, si nos fijamos, esta ecuación es formalmente idéntica a la ecuación diferencial que teníamos cuando teníamos el potencial de Kepler, es decir, esta de aquí. Sin embargo, su solución será diferente, pues mientras que esto era un problema tridimensional que habíamos reducido a uno unidimensional y por tanto teníamos que estudiar el potencial efectivo, este es desde inicios un problema unidimensional y por tanto no existirá el potencial efectivo sino el potencial a secas. Esto causará que todas las soluciones vayan inevitablemente al colapso, como se puede observar en el espacio de fases. Esta es una representación que se ha obtenido en matemática utilizando el código que se os deja en los apuntes en la página 51. En cuanto a los a sub i, si estos son coplanarios, podemos pasarlos al plano complejo de esta forma. Y como la multiplicación por un imaginario equivale a una rotación seguida de un scaling, la solución permanecerá en la clase equivalente de configuración central. Por tanto, se mantendrá. Esto nos permite construir una solución para el problema de los n cuerpos para cada solución del problema de Kepler de una fuerza central. El caso especial es cuando phi es una rotación pura. Este caso se lo conoce como equilibrio relativo y es un caso en que todas las partículas se mueven en círculos uniformemente. Vistos ya las características generales de las configuraciones centrales en el problema de los n cuerpos, pasamos a particularizar al caso n igual a 3, con las soluciones de Euler. Euler encontró la primera configuración central para el problema de n igual a 3. Veamos cómo va. Busquemos tres partículas en configuración colineal, es decir, que estén alineadas.
con posiciones que llamaremos chi1, chi2 y chi3. De hecho, las numeraremos de forma que chi1 será menor que chi2 y chi2 será menor que chi3. Puesto que la configuración estará en una línea, podremos simplemente reducirlo a un problema unidimensional. Y, por tanto, la ecuación de evolución temporal será la siguiente, donde RJK se define como este valor absoluto. Así pues, como solo tenemos 3 distancias, pues les pondremos nombre. Llamaremos a la distancia entre chi2 y chi1 y a por ρ a la distancia entre chi3 y chi2. Es decir, ρ será el factor de proporcionalidad entre la distancia del punto 2 al 3 comparado con el 2 al 1. Esto nos lleva a que necesariamente la distancia del 3 al 1 tiene que describirse por a por 1 más ρ. A partir de esto, haremos el siguiente movimiento. Escogeremos el sistema de referencia centrado en el centro de masas, de forma que obtendremos que 0 será igual a la suma de estas masas por sus posiciones y, dependiendo de qué sea lo que aislemos, podremos obtener esta o esta ecuación. Así pues, si combinamos la ecuación para chi1, esta de aquí, la de arriba, con su ecuación de evolución temporal, obtendremos lo siguiente. Menos lambda chi1 vendrá dado por esta de aquí, y si lo igualamos a por esta ecuación de aquí a este paso, podremos obtener una función que solo depende de ρ y de lambda y que nos da el parámetro a. Es decir, hemos encontrado a en función de ρ. Por tanto, para resolver el problema unívocamente, solo nos faltará conocer ρ, y así quedaría resuelto el sistema. Para calcular ρ, lo primero que haremos será calcular el quebrado menos chi1 partido chi3. Partiendo de las ecuaciones de movimiento de cada uno, la división de menos chi1 entre chi3 tendrá que ser esta fracción. Sin embargo, si ahora utilizamos las ecuaciones que habíamos encontrado anteriormente, igualamos las dos fracciones al dividir aquí chi1 y chi3, encontraremos esta igualdad de fracciones, que podremos reescribir como este polinomio de grado quinto. Entonces, este polinomio de grado quinto tendrá 5 raíces y una de ellas nos dará la solución que, al introducir en la ecuación de a, nos dará la solución del sistema. Por tanto, el sistema está unívocamente determinado. Esto nos lleva al siguiente problema, el teorema 16, que dice, dadas 3 masas, existen solo 3 configuraciones centrales colineales en el problema de los 3 cuerpos. Veamos la demostración. Si en el polinomio anterior introducimos ρ igual a 0, obtenemos m2 más m3 igual a 0, cuando sabemos que ambas masas son estrictamente positivas y mayores que 0. Por tanto, sabemos que no puede existir ninguna raíz en ρ igual a 0, puesto que nos lleva a un absurdo. Si en el polinomio no igualado a 0 hacemos ρ tendir a infinito, esto hace que la expresión vaya hacia menos infinito, lo que implica necesariamente que ha tenido que cruzar el eje real positivo, por lo que ha de existir mínimo una raíz positiva mayor que 0, que es la que buscamos, puesto que ρ será un fraccionario positivo, puesto que es múltiplo de una distancia. Así, ahora haremos uso de la regla de los signos de Descartes. Entendamos cuál es esta regla. La regla de los signos de Descartes dice que si los términos de un polinomio se escriben en orden descendiente de grado, entonces el número de raíces positivas del polinomio es igual al número de cambios de signo. Por tanto, usando esta regla, lo que podemos observar es que existe como mucho una raíz positiva. Esto lo podemos ver observando este polinomio. Si escribimos todos estos términos y contamos el número de términos que tienen cambio de grado, tendremos que tenemos 1, 2 y 3, donde no cambia el grado, y aquí cambia el signo, 1, 2 y 3. Sin embargo,
el número de raíces positivas será igual al número de cambios de signo. ¿Y cuántos cambios de signo hay? De aquí a aquí no hay ninguno. De aquí a aquí no hay ninguno. De aquí a aquí hay uno. Y de aquí a aquí ya no hay ninguno. Y de aquí a aquí ya no hay ninguno. Es decir, hay un cambio de signo. Por tanto, existe como mucho una raíz positiva. Por tanto, uniendo esto a nuestra anterior deducción, concluimos que existe una sola raíz positiva, lo que necesariamente implica que existe una sola configuración, pues existe una sola raíz positiva y las demás son negativas y no sirven. Por tanto, si intercambiamos M1 y M3 en la línea, esto solamente producirá un giro de 180 grados, una rotación, será la misma configuración. La única forma de producir un resultado diferente es intercambiar la masa del medio, M2, con M1 o con M3. Y por tanto, esto deja paso a que solo existen tres configuraciones, demostrando así el teorema. Vemos aquí una ilustración de la solución colineal de Euler, con M1, M2 y M3, y aquí el centro de masas, para los ratios 1, 2, 3. Además, la solución de Euler para los tres cuerpos fue generalizada para todo n, según Moulton, en la referencia que podéis encontrar en 29 en los apuntes, y se demostró que es posible encontrar para el problema general de los n cuerpos n factorial partido 2 configuraciones colineales centrales, para cualquier conjunto de n con masas diferentes. Ahora que hemos visto las soluciones centrales colineales, llega las soluciones de Lagrange. Lagrange se preguntó, ¿existen más configuraciones centrales aparte de las colineales que ha encontrado Euler? Y dijo, sí, pero como hemos encontrado todas las colineales, necesariamente las que resten estarán en un plano, puesto que tres puntos siempre forman un plano. Así pues, haremos un cambio del vector R de XJ y J a el complejo Z, como ya hemos hecho anteriormente en numerosas ocasiones. Así pues, simplemente tendremos que establecer las configuraciones que estén en este plano, donde hemos escogido las coordenadas de tal forma que no existe componente Z, es decir, escogemos los ejes que estén comprimidos en el plano. Solamente quedará resolver una versión compleja de esta ecuación, donde las chis serán números complejos. Así pues, usaremos R1, R2 y R3 como las nuevas variables. Y escogiendo la posición del centro de masas como nuestro origen del sistema, tendremos que después de una rotación y una reflexión podremos asumir que M1 y M2 están en una línea horizontal tal que M1 está a la izquierda y M2 está a la derecha. Y por tanto, la posición de estas ya lo que hará será determinar la posición que tengan respecto a la masa 3, es decir, R1,3 y R2,3. Al fijar la posición del centro de masas en el origen, lo que estamos haciendo es determinar el triángulo, y por tanto, si escribimos el momento de inercia y la ecuación de V, lo que tendremos es que cancelarán los términos de masa y obtendremos lo siguiente. La distancia entre dos partículas I y J para todo I y J será esta de aquí, que será igual para todo I y J, puesto que lambda es la misma para todo el sistema. Por tanto, como lambda es independiente, todas las distancias entre las partículas son iguales, es decir, tiene que ser un triángulo equilátero. Esto nos lleva a la siguiente figura, donde veremos cómo giran alrededor del centro de masas todas las partículas, manteniendo siempre una distancia igual entre todas ellas. Esto nos llevará a el teorema 17. Existen solamente dos configuraciones centrales no colineales en el problema de los tres cuerpos, y son dos triángulos equiláteros. Para demostrarlo, simplemente, como hemos encontrado ya uno de estas soluciones, la que tenemos M1, M2 y arriba M3, la otra será obtenida intercambiando la masa 2 con la 3, ya que si permutamos la masa 1 con la 2 simplemente obtenemos una reflexión. Otro cambio a la situación anteriormente descrita, es decir, a la primera situación que habíamos imaginado, es decir, esta de aquí, lo único que hará será llevar estas dos configuraciones centrales a sí mismas mediante una reflexión o una rotación. Por tanto, los transforma en las mismas configuraciones centrales. Y si hacemos algún cambio más complejo, lo que haremos será transformar la configuración en una configuración no central y por tanto no cuenta.
Por tanto, esto demuestra el teorema. Solo existen dos configuraciones centrales no colineales. Así pues, hemos encontrado todas y cada una de las soluciones centrales al problema de los tres cuerpos. Y hemos podido analizarlas y ver cómo orbitarán, lo que supone una gran mejora respecto de las soluciones generales de los problemas de 3 y n cuerpos que no podíamos analizar y prever cómo iban a evolucionar. Hasta aquí llega la sesión de hoy. En la próxima sesión estudiaremos qué pasa en un caso un poco más general, es decir, a medio camino entre las soluciones centrales y las soluciones generales, puesto que fijaos que las soluciones centrales, para que se den, tienen que tener unas condiciones iniciales muy específicas que es altamente improbable que se den en la naturaleza. En fin, hasta aquí todo. Espero que se haya entendido todo. Como siempre, ya sabéis, si tenéis algún tipo de duda, hacedmelo saber por el canal de Discord. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Hasta la próxima!